Preguntas y comentarios. Hola, ¿puedes enseñarme? Me gustaría aprender y ayudar. Hola, bienvenido al curso gratuito de espiritualismo. Te invitamos a ver los videos y a descargar los libros gratuitos para conocer las enseñanzas espirituales y ponerlas en práctica. También te invitamos a los grupos de WhatsApp para hablar en grupo. Cualquier duda o comentario estamos para servirte. Muchas gracias. Listo. Disculpe, ¿pudiera decirme por qué se puede soñar lo que va a pasar 6 años antes? Es que me pasó y así vi cómo se abría una luz blanca. Ok, pues en el espiritualismo se enseña que tenemos más de 14 dones, atributos, potencias y facultades espirituales que nos permiten comunicarnos con Dios y su mundo espiritual de luz, y el don de evidencia, clarividencia, sueños proféticos, la profecía, el análisis, la palabra, el libre albedrío, la comunicación de espíritu a espíritu son solo algunos. Todos tenemos estos dones, pero en algunos están más despiertos y desarrollados que en otros. Esto depende en gran medida en cuánto tiempo le dedicamos al estudio y práctica de las lecciones espirituales, no solo en esta vida, sino además en nuestras vidas pasadas. Es posible despertarlos y desarrollarlos de dos formas, la natural y espontánea, y por medio del estudio, análisis, meditación y práctica de los libros que nosotros recomendamos. Pero como espiritualistas, nosotros no cobramos con nuestros dones, ni recibimos donativos ni dádivas, ni tampoco vendemos, ni ocultamos, ni alteramos la doctrina espiritualista, que es la continuación de la doctrina cristiana en nuestros días. Gracias. Es posible que se bloqueen, es que me pasaba muy seguido los sueños y ya casi no, pero eso lo iré aprendiendo, ¿verdad? Me recomendaré algo para poder empezar a estudiar, es que me gustan mucho los audiolibros. Aquí en nuestro canal de YouTube encontrarás nuestros resúmenes y audiolibros. Los puedes descargar de forma gratuita para leer en varios formatos y en varios idiomas estos libros. Muchas gracias, empezaré a estudiar. Tengo una duda, estoy entendiendo más o menos. Hoy en día están muy corrompidas las creencias desde hace mucho, me daba cuenta. Pero lo que aún no entiendo cómo es que cuando niño me pasaba algo así le dicen viaje astral y ya no me ha pasado. Me disculpo si está ocupado, tengo muchas preguntas que me gustaría aprender, pero esta pregunta es la que más me gustaría saber. No hay problema. El viaje astral es el viaje que el espíritu hace a otros lugares del planeta o a otros mundos mientras dormimos. Algunos aseguran que pueden hacerlo conscientes, pero es más probable que no podamos controlar muchas cosas de lo espiritual. Por ejemplo, un vidente tiene visiones o videncias, pero el vidente no decide qué le deja ver Dios. Algunos otros tienen la facultad de prestar su cuerpo o carne para que un espíritu se comunique y se les llama mediums. Pero estos no pueden controlar al espíritu del que se van a poseer. Puede ser de luz o un espíritu turbado. Y por esto y otras razones nosotros no practicamos el espiritismo, que es más posesión que comunicación. Cuando gustes aquí estamos. En general las experiencias espirituales nos las da Dios para tener fe en nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual, pero no le pedimos pruebas, solas llegan. Entiendo eso del viaje astral, me pasó cuando era niño, muchas gracias. Quisiera aprender a curar, bueno, o sea, tener ese don para poder ayudar. Sí, cuando no somos niños estamos más cerca de Dios, pero conforme nos educamos en la ciencia materialista, nos vamos desconectando del mundo espiritual y de la naturaleza. Te recomiendo que te prepares espiritualmente para poder ser instrumento de salud. Por ti puede pasar el fluido espiritual que proviene de Dios. Entonces nosotros no decimos que curamos, sino que por nosotros Dios da lo que es su voluntad al enfermo del cuerpo y del espíritu. La forma de prepararse espiritualmente para curar está detallada en los libros y videos, pero básicamente es estar sano en mente, corazón y cuerpo primero para poder transmitir salud espiritual. Está bien, los buscaré entonces. Puedo ser también instrumento si me preparo y purifico. Sé que no es fácil, pero siento que tengo que ayudar. Hay mucho daño y me gustaría poder sanar, ayudar. Me entristece ver tanto dolor cuando sé que todos somos hermanos. Sí, debemos tener humildad para dar y recibir de Dios. La oración y la vigilia es importante, pues no podemos ser instrumentos de Dios sin tener primero virtudes.
No solo se puede curar tocando al enfermo, también una mirada, una palabra o un pensamiento sana. Por eso es importante el estudio y la práctica. El Espíritu de verdad y de consuelo nos da sabiduría para darla a la humanidad en forma de caridad. Sí, tengo dudas. Te preguntaré ahorita, empezaré a ver los videos. Solo pido a Dios que me dé las fuerzas para poder ayudar. Muchas gracias. Hace mucho que quería poder acercarme de nuevo a Dios, solo que no había encontrado quien me enseñara. Sí, todos nosotros empezamos igual que tú. Y muchos venimos de caminos como el fanatismo, la idolatría, las supersticiones, los vicios y errores, y poco a poco los fuimos dejando. En serio, también me pasa, han sido muchas mis ganas de poder ayudar. Una duda más, ¿los seres de otros planetas entran en este? Entre 1867 y 1950, mientras duró la comunicación por medio de portavoces, el Espíritu de verdad nos profetizó que las generaciones del futuro podrían tener más conocimiento de otros planetas, y también nos afirmó que nosotros, los humanos, no somos la única forma de vida en el universo. Pero hay otros mundos donde hay seres vivos que llamamos espíritus. No tiene nada que ver con los ovnis, pero sí pueden pasar a nuestro plano. Pero esa es una de las razones por las que no practicamos el espiritismo, pues este permite que seres o espíritus de otro plano o mundo entren al nuestro, sin que debieran de estar aquí. Es decir, el espiritismo abre portales irresponsablemente. Entonces es por eso que hay posesiones aquí. Cuando uno muere es cierto que solo se duerme o uno va con el Padre para volver a encarnar, a reencarnar. Y por cierto, ¿cuál sería la mejor manera de orar? Ya que se descubrió una oración traducida directamente del arameo. Bueno, hay muchos seres de otros mundos influyendo de forma negativa en la humanidad. De hecho, tenemos que orar por estos seres y darles luz, entre comillas, con nuestros buenos ejemplos y buenos sentimientos y pensamientos, porque cuando desencarnamos, nuestra conciencia se convierte en juez y su voz nos puede atormentar como si estuviéramos en un infierno por todas las faltas que cometimos. Pero si cumplimos toda la vida como se nos pide y si al menos hacemos obras de restitución y de regeneración, podremos ir a nichos o mordas o mundos más cercanos a Dios. No vale arrepentirse en el último momento con un sacerdote, no es tan fácil como se alcanza el cielo. Pero Dios, en su infinito amor, nos da otra oportunidad si se la pedimos, y es la de reencarnar, para saldar deudas y cumplir misiones. La mejor oración es la espontánea, que nace del corazón. Hay algunos que me han dicho que tengo una misión en la tierra, una que es tarotista hace mucho y un tío que es soba. Ok, así lo haré. Pues la misión espiritual dentro del espiritualismo se le llama el marcado. Son espíritus que en el pasado pertenecieron a una de las tribus de Israel, o sea que reencarnan para seguir al Padre en esta vida como siguieron a Jehová en el primer tiempo. Pero ahora la misión es la de espiritualizarse y de ayudar a espiritualizar a la humanidad. Sin embargo, esa marca no es física. Todos podemos pertenecer al pueblo de Dios y cumplir con esta misión espiritual. Si tú sientes el llamado, puedes tomar la misión, pero Dios no obliga a nadie, pues hay marcados que saben que tienen una misión espiritual, pero la niegan y prefieren dedicar el resto de su vida a seguir riquezas materiales, placeres carnales, etc. Será tu propia conciencia que te dirá la forma de cumplir con tu misión con Dios y con la humanidad. No esperes a que te la diga un adivino. Cada quien debe de encontrarla junto con sus guardianes o ángeles, protectores o seres de luz que nos acompañan siempre. En todos los caminos hay espiritualistas, unos son maestros, otros padres de familia, otros están en la política y la religión, aunque nosotros no predicamos ningún partido político, ni religión, ni secta. Se reconocen por sus obras. Algunos otros también son científicos. Si fuera así que tengo el llamado y una segunda oportunidad de vida, ya que tuve un accidente y quedé casi normal, y ahora siento más fuerte, ¿crees que pueda pedir ayuda o guía? Y guía, por cierto, los que inician el camino están los seres de luz acompañándonos. Todas las pruebas y recompensas en nuestras vidas tienen un fin espiritual.
Puedes pedir en tus oraciones ayuda al mundo espiritual. Por ejemplo, puedes pedir ayuda y fuerza al espíritu de Elías o directamente pedir al Maestro o al Padre, siempre y cuando sea humilde tu petición. Ellos nos dan los medios tanto espirituales como materiales para cumplir con la misión espiritual. Recuerda que primero está el espíritu, es lo más importante para Dios. Y si es necesario que la carne muera para que el espíritu se salve, así debe ser. Los accidentes y enfermedades también son pruebas para el espíritu, quien no debe de renegar del dolor, que es el otro maestro. También muchos dolores nos los conseguimos nosotros mismos por el abuso del libre albedrío. Entonces todas las pruebas han sido para crecimiento. Ahora me han aclarado algunas cosas. Sí, en el canal de YouTube hay varios videos organizados por temas en los que puedes consultar el tema del dolor y las pruebas y otros temas. Espero darlo todo de mí y poder cumplir. Cambiaré mi manera de alimentación y hábitos. Haré caso a la intuición. Pensé que eran pensamientos, pero ahora veo que es el Padre quien me guía y me está diciendo que deje malos hábitos. Ok, empezaré a estudiar y limpiar también mi mente. Así es, pero no te desesperes. Empieza poco a poco, pero constante, porque el camino de evolución y perfeccionamiento espiritual es infinito. También te recomendamos el buscador de palabras del libro de la vida verdadera en internet. Disculpa, ¿crees que pueda escuchar los mensajes que me dan si me limpio de todo? En este libro que te comento puedes buscar palabras clave de los temas que te interesan y encontrarás una enseñanza. Como tú dices bien, los mensajes los recibimos por medio de la intuición, sueños y demás dones espirituales. Si te espiritualizas con el tiempo serás capaz de comunicarte directamente sin necesidad de intermediarios ni representantes. Tú mismo irás diferenciando entre lo que es imaginación y un verdadero mensaje espiritual. Ten paciencia. Primero conócete a ti mismo y luego conoce a Dios, escucha a tu conciencia y analiza todo bajo su lupa, todos tus pensamientos, sentimientos y actos. Por ahí empieza la comunicación perfecta con Dios. Ok, ¿cómo puedo decirles a los seres de luz que me acompañan que me ayuden a tener más claridad para poder saber cómo escucharlos y tener un mejor mensaje claro? Para comunicarnos con ellos e invocarlos se hace por medio de la oración sentida. Ten confianza y fe de que cualquier obra, pensamiento y sentimiento de antemano ya lo pueden ver, tanto Dios como los seres de luz, igual las intenciones con las que hacemos las cosas. Muchas gracias, me has dado más tranquilidad. Ahora entiendo mis errores y visualicé mensajes que me habían dado. Pues gracias a Dios que nos revela su camino. Cuando sea el tiempo, tú también podrás llevar este camino a otros con tus ejemplos. Hola, tuve un sueño hace poco y le daba una fruta a un animalito. El animalito me la daba y yo la sembraba. Y así fue sucesivamente. Los árboles crecían rápidamente. ¿Qué significado tiene? Bueno, puede significar algo positivo si en tu sueño tuviste un sentimiento bueno. ¿Lo recuerdas? El sentimiento que viene acompañado del sueño es muy importante para darle el significado correcto y los detalles. Cuando tengas un sueño, busca el significado en internet y encontrarás varios significados, pero tú mismo puedes decir cuál es el más correcto porque es tu sueño y es muy personal el mensaje. Sí, sentía agradecimiento porque podía dar y sentía que era parte de lo que tengo que hacer en esta vida. Por eso quiero disciplinarme para poder dar luz. Pues parece que fue un buen sueño. Luego podrás sensibilizarte más y presentirás cosas del pasado y futuro, aunque estés despierto, así como consejos del mundo espiritual por medio de tus dones, atributos, potencias y facultades espirituales cuando las descubras. A mí solo me gustaría poder ayudar. Hay demasiadas guerras. Me gustaría poder cambiarles la mente y dejar de hacer guerras. Pues los pensamientos son muy importantes para detener las guerras. Cuando somos partidarios de un partido político, de religiones o sectas, de Rusia u Ucrania, etc., estamos fomentando la división de la humanidad. Si quieres ayudar a la humanidad, enséñale una enseñanza unificadora como lo es el espiritualismo.
Eso lo vengo practicando desde niño. No soy de ninguna relación. El maestro enseñó a amarnos, todos somos familia, y si yo dijera soy cristiano o católico o cualquier otra relación, entonces sería parte de la división. Sé que no puedo hacer cosas grandiosas como el maestro, pero sí mis intenciones de obedecer y ayudar son grandes. Sí, algún día desaparecerán los nombres como conismo, como espiritualismo, cristianismo, judaísmo, etc. Cuando todos practiquemos la misma enseñanza. Todavía falta mucho para eso, pero puedes empezar con el enfermo que conozcas y esté más cercano para darle sanidad y consuelo. Hay muchas tierras para sembrar y muchas formas de dar caridad, no solo con monedas. Los niños, los jóvenes, las familias, los ancianos, todos esperan el mensaje de Dios y su eterno femenino que es María. La razón de tanto sufrimiento y maldad es que nos olvidamos de nuestra parte espiritual. Entiendo. Por cierto, tengo muchas dudas. Yo siempre he creído en la Virgen María, pero aún no sé mucho de sus apariciones. ¿Me pudieras enseñar? Pues el nombre completo de este camino, doctrina o revelación es Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950 México. O sea, que además de espiritualistas, somos trinitarios porque conocemos las tres fases de Dios, Padre, Jehová, Cristo, Jesús y el Espíritu Santo, Espíritu de verdad y de consuelo, y somos marianos porque conocemos al Espíritu de María. No son apariciones, y María es el eterno femenino de Dios, o sea que Dios es como un padre y una madre al mismo tiempo. Las apariciones las manejan en las religiones, pero son muy materialistas, pues usan el racismo como vírgenes blancas, negras o morenas, y muchos caen ciegos de fanatismo e idolatría. Nuestro culto a Dios y María es espiritual, no necesitamos figuras, imágenes, etc., nada material. Es como pensaba, Dios es el Padre Madre, Él es el aliento de la vida. Si Él quitara su energía, nosotros no podríamos existir, ¿verdad? Así es, no solo de pan vive el hombre y la mujer, todos necesitamos el amor espiritual de Dios. Lo siento si soy mi preguntón, pero siento muchas ganas de conocer más. Me gustaría crecer espiritualmente para poder ser de ayuda a los que ocupan. Para ser grande de espíritu se necesita ser grande de amor. Los enviados de Dios, apóstoles, Buda, Quetzalcóatl, etc., todos dieron el mismo mensaje y hasta dieron su vida. Hoy la humanidad no pedirá sangre, pero sí pedirá verdad. O sea, ya no se le puede engañar. Si vamos a ser espirituales, en verdad seámoslo. Perdón y caridad, virtud, son obras pequeñas pero muy importantes. Ok, entonces también debo sanarme yo con mi alimentación y ejercicios, ¿verdad? Aprendí a perdonar y dejar mi pasado y quiero un presente con Dios y poder servir. Pues sí, debemos cuidar nuestra carne o cuerpo, pero no debemos de ser esclavos de ella. Primero está el espíritu. ¿Me enseñarías cómo hacerlo? Pues podemos tener placeres sanos. Se trata de encontrar un equilibrio. Si puedes cumplir con las leyes de Dios es suficiente. Además de los 10 mandamientos existen 22 preceptos que son al fin de cuentas consejos que deberíamos de seguir. Aquí te dejo los enlaces. Todos se resumen en los dos primeros mandamientos: amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Ok, me respondió todas mis preguntas con este video. Quiero decir que no hará Dios otro diluvio así como en Sodoma y Gomorra, sino que en estos tiempos nos está dando las enseñanzas para sanarnos nosotros mismos. Con respecto al diluvio, aquí hay unos párrafos del libro de la vida verdadera. Un nuevo diluvio se desatará, el cual lavará la tierra de la perversidad humana, derribará de sus altares a los falsos dioses, destruirá piedra por piedra los cimientos de esa torre de soberbia y de iniquidad, y borrará toda doctrina falsa y toda absurda filosofía. Mas este nuevo diluvio no será de agua como en aquel tiempo, porque la mano del hombre ha desatado todos los elementos, tanto visibles como invisibles, en su contra. Él mismo dicta su sentencia, se castiga y se hace justicia. ¿Qué haréis en este tiempo, Israel espiritual, cuando veáis desatadas todas esas fuerzas de la naturaleza, azotando a vuestros hermanos? Verá este mundo la presencia de grandes terremotos,
las aguas saldrán de su cauce, y partes del mar se convertirán en tierra, y otras tierras serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aun de sus países en busca de salvación. Las lluvias devastarán, como el diluvio del primer tiempo, muchas ciudades y solo unos cuantos escaparán a estos rigores. Después del nuevo diluvio, que ya no será de las aguas cubriendo vuestro mundo, brillará de nuevo el iris como símbolo de paz y de un nuevo pacto que espiritualmente hará la humanidad con su Señor. Yo te recomiendo que nuevamente consultes con el libro de la vida verdadera. Te ayudará a comprender mejor la obra espiritualista y poco a poco verás más. Nuestros videos son pequeños resúmenes de todos los tomos, de todos los libros. Sí, he estado poco a poco estudiando los videos que nos has mostrado. Podrías tardar un tiempo en prepararte, pero ya vas por buen camino. El nuevo diluvio no lo manda Dios, nosotros mismos lo causamos. Disculpa, antes de dormirme, hay algo que he visto del río Éufrates y el nombre en el muro de los lamentos. ¿Pudieras enseñarme qué significa, ya que dicen que hay ángeles en el río encadenados? Pues si hablas de lugares materiales, no sabría decirte, pues hay muchas supersticiones en el mundo. Por ejemplo, que el Vaticano tiene campos de fuerza, etc. Para nosotros los nombres y los lugares no importan, porque todos somos iguales, no importa raza o nacionalidad, y además los ángeles no se pueden someter a lo material. Lo sabía, solo es parte de propaganda para desviar la vista de las personas que lo están pasando. Así es, que igual que los ovnis, es distracción de los gobiernos del mundo, de los gobiernos piratas. Por ahora es mejor enfocarse en estas enseñanzas para no confundirnos, porque responden mejor a nuestra realidad. La verdad nos hará libres y por sus frutos conoceremos el árbol. ¿Cómo está? Creo estar entendiendo un poco más. Debo curarme primero mente y cuerpo para poder servir. Debo ver la vida más alegre y no encerrarme en el pasado, sino en el aquí y ahora. Debo poner atención para poder escuchar los mensajes. Hola, el dolor es un maestro, pero no siempre debe ser con el dolor como debemos de aprender. Es mejor aprender con el maestro del amor. Dios nos da el don del libre albedrío, pero no debemos de abusar de este, pues llegará el dolor y las pruebas para corregir nuestro camino. Debemos de agradecer a Dios del dolor, porque nosotros muchas veces no sabemos por qué llega, pero Dios no nos da nada que no necesitemos. Ahora entiendo muchas cosas, y ya sé por qué el sueño tengo que ayudar y dar luz, sea quien sea, y la semilla que siembro es la semilla que Dios me está dando para que crezcan árboles grandes y con los cuales debo ayudar a los demás. De lo material, Dios es que me está dando las ideas para emprender unos proyectos, y de ayuda a los demás, para eso me está dando los proyectos para que conozcan qué es lo que quiere Dios para nosotros. Me gustaría saber un poco de la muerte. Cuando uno muere, ¿qué hay después? No existe la muerte. Cristo nos enseña que el espíritu es eterno y la materia, carne o cuerpo, regresa a la naturaleza, o sea, se recicla, por lo que nada muere. Y es también un concepto erróneo pensar que el morir, o mejor dicho, desencarnar, significa descansar en paz, porque el espíritu, una vez terminada su misión en la tierra, continuará su labor de ayudar a Dios como sea su voluntad, ya sea ayudando desde el más allá, en el valle espiritual, o en otros mundos, o volviendo a reencarnar en este planeta Tierra. Nosotros no lloramos cuando alguien parte del valle espiritual. Por el contrario, es el momento más hermoso, pues volvemos a Dios en espíritu y a nuestra verdadera patria, que es la espiritual. Ok, entonces ya terminamos nuestra misión aquí y regresamos al Padre. Pues si en verdad cumplimos, vamos a mundos más cerca de Dios. Pero si no, la voz de la conciencia nos reclamará nuestro incumplimiento como si fuera un mal sueño o un fuego. También tengo una duda sobre las personas que iban caminando y encontré una señora en la silla de ruedas y estaba pidiendo, y le di unas monedas y luego me quería leer y pues me preguntó qué era lo que quería saber y le contesté que nada y le di las gracias. Sí, entiendo eso de la misión que tengo que hacer, lo que siento dentro de mí es verdad. Pues mira,
Con respecto a la señora, si tu conciencia te dice que debiste de haber escuchado a la señora para ver qué te quería leer, tal vez es porque te llevaría a una respuesta. Nunca dejes de hacerle caso a tu voz interior, a tu conciencia, porque es la voz de Dios y te dice qué es lo bueno y lo justo y lo que no. Ese es el verdadero gobierno, nuestro gobierno. Eso es cumplir con Dios y con su gobierno. Te dejo este video de La muerte no existe para que lo revises. Sí la escuché y me dijo que venía un gran futuro para mí y que lleve una vida algo triste. Y fue cuando me preguntó que si quería saber más y le dije que nada, que muchas gracias. Y cuando me iba me dijo que la buscara cuando empiece mis proyectos. Eso sí me dio de qué pensar porque sí tengo proyectos en mente. Pues Dios siempre nos dará las oportunidades para servir y dar su mensaje. Otras veces nos corresponde escuchar. Y si lo que nos ofrecen nuestros hermanos no es acorde al espiritualismo, con amabilidad lo rechazamos. Si tiene un aporte positivo para nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual, lo recibimos. Más que nada sentí que solo me quería sacar dinero, pues unas monedas. Luego porque me leyó que le diera más y luego que para unas velas para ayudarme y eso fue que le dije que no quería saber nada. Y gracias, le di las gracias y fue cuando me retiré. Pero sí fue un mensaje de Dios, porque me estuve preguntando qué sería cuando inicie mi proyecto. Pues hay muchos adivinos tienen dones espirituales reales, despiertos y desarrollados, pero desafortunadamente, como no conocen el espiritualismo, lucran con ellos y hacen daño. Ellos despertaron y desarrollaron sus dones de forma natural y espontánea. Bueno, estuvo bien que le dijera que no quería saber nada más en ese momento. Te dejo el enlace de no se debe de lucrar con los dones. Maestro, me gustaría que me enseñe lo básico para crear conciencia en el espiritualismo. Pues en primer lugar debes saber que nuestro único maestro es Cristo y nosotros solo somos pecadores arrepentidos. Jamás nos presentamos como maestros y la humildad debe ser primero. Todos los espíritus estamos en la escala de Jacob o la escala de evolución y perfeccionamiento espiritual, pero solo Dios sabe en qué peldaño nos encontramos, por eso no juzgamos el nivel de espiritualidad de otros, no nos dejamos adular ni idolatrar. Desafortunadamente hay muchos que sí, y hasta se hacen pasar por dioses. El párvulo es la persona que no sabe ni reconoce la ley de reencarnación. Luego, somos todos discípulos del Espíritu de Verdad y de Consuelo, quien se manifestó por medio de portavoces hasta el año de 1950 en México. Se escribieron sus cátedras y se formaron libros que ahora conocemos como el Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera. Es diferente el espiritualismo que el espiritismo. Eso también tienes que estudiar. Está bien, tengo muchas ganas de aprender. En el grupo acaban de subir el libro, lo empezaré a leer. Hay hermanos y amigos más adelantados que hacen su parte en la obra. Con el tiempo, tú también alcanzarás la elevación espiritual necesaria para cumplir con tu misión. Gracias, espero ser fuerte para poder servir. También hay reuniones anuales en la Ciudad de México por si te interesa acudir. ¿En serio? Sí, me encantaría. Te dejo los enlaces. Entonces los que no puedan asistir será en internet. Sí, si gustas. Yo no he asistido por mi horario, pero es para quienes puedan ir. Ok, espero poder ir. ¿Me recomendarías alguna música relajante? ¿Alguna que me ayude? La música cristiana y el arte en general no es algo que llegue a Dios. Como espíritu de amor, solo recibe obras de amor y caridad hacia nuestros semejantes. Por otro lado, muchos usan liturgias y ritos y en ellos usan la música para entrar en trance. Nosotros buscamos a Dios en el silencio. Puedes escuchar música de tu preferencia, pero sin relacionarla con el culto a Dios porque eso sería un error. Ok, entonces en meditación puedo escuchar a Dios. Sí, la meditación y la oración en silencio
en nuestra alcoba o en la naturaleza para ir a la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Así lo empecé a hacer, me siento más a gusto. Disculpa, te quería preguntar qué significa cuando ves a una persona y como que la visualizas o miras con un aura color violeta. Pues esa área es del esoterismo, porque para nosotros el espíritu no tiene colores, no tiene forma ni volumen, porque es amor e inteligencia, etc. La energía no se ve, se siente. Pero hay personas que ven en sueños o evidencias colores y formas que simbolizan o representan algún mensaje espiritual. Si te interesa conocer el significado de los colores, te recomiendo investigues en una página de internet el significado de los colores del aura. No, es que una vez me dijo una persona que miraba como una luz violeta y por eso me pregunto, muchas gracias amigo, pero sí me gustaría estar mucho en el camino de la verdad y la vida. Cada día me mira que hay más y más guerras y me gustaría solo ayudar y servir a Dios. Solo ten cuidado de que no te confundan con un simple adivino y no mezcles la doctrina espiritualista con otros caminos y otras enseñanzas. Debe de presentarse sin adulterar, ni vender, ni ocultar. No hay ninguno de nosotros que no desee la paz en el mundo por medio de la espiritualidad. Gracias, por eso te pregunto, porque sé que ustedes dan libertad y enseñan la verdad con la palabra del Maestro y el Padre. No olvides a María y al mundo espiritual de luz que también nos acompaña siempre. Sí, tienes razón, gracias. Tampoco olvides que los espiritualistas no estamos organizados. No pertenecemos a jerarquías sociales, políticas ni religiosas, ni tomamos partidos para dividir y controlar a la humanidad, ayudando a llevar al cautiverio. Hay quienes se organizan en asociaciones civiles como escuelas o religiones para recibir dinero, pero nosotros no seguimos con esas tendencias. Así solo matamos el principio de unificación espiritual de la humanidad a través de la conciencia que Dios nos pide en este tiempo. Ahorita he estado practicando meditación y oración, pero creo que me hace falta también tener que alimentarme saludablemente. ¿Me recomiendas algunos ejercicios para usar el don de salir del cuerpo? La meditación se debe hacer sobre las enseñanzas espirituales. No sirve de nada poner la mente en blanco, porque no tiene méritos. Sin embargo, sí hay que tener la mente limpia de pensamientos mundanos o negativos para que pueda ser reflejo de los pensamientos divinos. Es decir, un espejo donde se refleje la luz metafóricamente hablando, pues ya te he dicho antes que no hay colores, no hay olores en lo espiritual. La luz significa inteligencia, sabiduría, amor, etc. Por medio de la meditación, estudio, análisis y práctica de las lecciones espirituales, podemos desarrollar los dones espirituales que son más de 14. No hay un don para desprenderse espiritualmente del cuerpo, pero sí es una facultad que todos tenemos. Recuerda que hay dones, atributos, potencias y facultades espirituales, y entre ellos está el poder viajar a otros lugares o recordar vidas pasadas, tener videncias, ser medium, etc. Pero todo esto no es sobre no está sobre la voluntad de Dios. Al fin de cuentas es Dios quien permite todo esto. Pero hay límites que no debemos de pasar. Aunque espiritualmente podamos hacerlo, por ejemplo, un vidente no debe de delatar lo que ve de otra persona, o en muchos casos no es bueno recordar nuestras vidas pasadas porque podríamos volvernos locos de tristeza por lo que hicimos o dejamos de hacer en otra vida. O un medium no debe de posesionarse de espíritus, ya que con esta práctica deja entrar a nuestra dimensión a seres que no deberían estar aquí, y así con todos los demás dones, atributos, potencias y facultades espirituales que por ninguna razón debemos de cobrar, no recibir a cambio dádivas ni halagos. Pregúntate a ti mismo, ¿para qué quiero el despertar y desarrollar mis dones, atributos, potencias y facultades espirituales? ¿En realidad quiero ayudar a la humanidad? ¿O los busco por vanidad o solo por curiosidad? No me respondas a mí y consúltalo con tu conciencia. Comentarios. ¿Quién eres tú para ofender la obra del Padre? ¿Por qué hablas así de la obra espiritualista? Respuesta. Nosotros somos espiritualistas, trinitarios marianos, cristianos puros o discípulos del Espíritu de verdad y de consuelo.
Comentario. Yo también soy espiritualista trinitario mariano y sé que existen los 12 tomos del libro de la vida verdadera, pero sigo los domingos a cátedras de nuestro Padre. Mi pregunta, ¿por qué dices que nuestro Padre no se comunica ya en los templos, si sigue en este tercer tiempo? Respuesta. La comunicación por medio de portavoces terminó por orden del Padre en 1950, para dar paso a una comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes. No te tomes a la ligera como hacen muchos las cátedras originales que están en el libro de la vida verdadera, pues muchos después de esas fechas se hacen pasar por el divino maestro solo para lucrar, recibir donativos o monedas y o para llevar al pueblo a un nuevo culto idólatra hacia un medium o vidente envanecido que se hace pasar por Dios cada domingo. El mundo espiritual de luz ya no se comunica en los templos, recintos, casas de oración, etc. por medio de portavoces. Ese tiempo ya pasó. Pero muchos quisieran que se continuara así. Esos no progresarán ni evolucionarán espiritualmente. Comentario. Nuestro Padre sigue entregando su palabra a través del entendimiento humano. Si gustas venir aquí al templo para que veas que se trabaja en luz y en verdad. Eso mismo dice la Iglesia Católica, y no nos interesa ver la nueva idolatría del pueblo fanático al que perteneces, ni necesitamos de consultar con los muertos, como ustedes lo hacen, el espiritismo. Nosotros no tenemos fechas ni horas determinadas para comunicarnos con Dios y su mundo espiritual de luz. Pues estás equivocado. El espiritismo es una cosa, espiritualista es otra cosa. Como dice nuestro Padre, han manchado su obra, a causa de los espiritistas, que no saben diferenciar. Los obispos, curas, pagaron para hacer que las iglesias católicas se llenaran de nuevo. Ya la iglesia católica ya no se llenaba. Ven al templo, te invito para que veas y despiertes, hermano. Nuestro Padre no nos ha dejado. Todo lo acomodaron a conveniencia de la iglesia católica. Aquí se trabaja en luz y en verdad. Y no se pide dinero, por ningún motivo. Si decides venir aquí para que veas que se trabaja a causa de los espiritistas, mucha gente no cree en lo espiritual. Recuerda que sí existe lo espiritual, existe lo contrario, espiritismo, como la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, y así sucesivamente. Que Dios bendiga y esté tu entendimiento espiritual, el despertar. No confundas a la gente. Respuesta. Pues por sus frutos se conocerá el árbol. No está la Iglesia Católica detrás de los libros de la vida verdadera. En nada beneficia a una religión el espiritualismo. Es la base de todas las religiones que viene a recordar Dios a la humanidad. Y a las religiones no las viene a desconocer, pero desaparecerán porque se practicará el espiritualismo, que no es la misma doctrina del espiritismo. Pero te repito, por sus frutos se conocerá el árbol. No es espiritismo, estás equivocado. El espiritismo es malo. Somos espiritualistas trinitarios marianos. Respuesta. Pues de espiritualistas solo tienen en el nombre. Comentario. Ya te dije que vengas, hermano, al templo donde voy y verás cómo se trabaja. Se trabaja en luz y en verdad. Y nos comunicamos con los muertos. No nos comunicamos con los muertos. Damos caridad, darles luz a aquellos que no conocieron de Dios. Respuesta. En primer lugar dices, ven al templo. Pero un verdadero espiritualista sabe que el verdadero templo de Dios está desde el polvo que pisa nuestros pies hasta el universo entero. Segundo, limitas a lo divino en un culto encerrado en cuatro paredes, típico de una pseudo-religión que mezcla símbolos como triángulos, cruces, etc., con ritos prehispánicos y católicos con espiritismo. Sobre pobre de ti que engañas y te engañas a ti misma, pero la humanidad está en su despertar espiritual. Y para dar luz a un espíritu se necesitan de las lecciones espirituales que tú por tu fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores, como los que te dije, no conoces ni practicas. Por lo tanto, solo son falsos cristos y falsos dioses los que hay en tu templecillo. Espero que te quede claro y dejes de invitarnos a tu religiosidad popular, donde idolatras a un medium o un vidente envanecido y ciego igual que tú. Ay, hermano, y dices ser espiritualista y no tienes palabras dulces, qué feo eres. Dios te bendiga.
Respuesta. Los espiritualistas trinitarios marianos, cristianos puros o discípulos del Espíritu de verdad y de consuelo, no halagamos ni nos dejamos halagar como en tu religión popular. Si te dije la verdad es para que un día despiertes de tu comodidad, o será el dolor y las pruebas las que te despertarán. El espiritualismo no es ni será una nueva religión.